Bienvenidos una vez más a Alemania con acento, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle, en donde tenemos como invitados a latinoamericanos que se destacan por lo que hacen. Todos ellos se transforman sin quererlo o quizás también queriendo en una importante conexión entre estos dos continentes, el europeo y el latinoamericano. Y hoy con nosotros está un politólogo, es profesor y fue invitado por una de las universidades alemanas con más renombre como profesor investigador, y es mexicano y está aquí sentado en Alemania con acento. Muy bienvenido, José Luis Valdés. Muchas gracias por invitarme, es un placer. Ya dijimos fuera del estudio que nos vamos a tutear porque tú me has dicho que los argentinos siempre tutean. Muchas gracias por eso. No, tú también, gracias. Politólogo e internacionalista. ¿Qué quiere decir internacionalista? Bueno, primero que nada yo hice ciencia política como mi carrera de formación básica. Posteriormente hice sociología política como maestría y después hice el doctorado en relaciones internacionales. Quiere decir que las relaciones internacionales, que es una ciencia en sí, se desprende de la ciencia política, pero analiza el fenómeno global, el fenómeno regional y los muchos temas que están involucrados en la cuestión internacional, digamos, desde la migración hasta la economía de la integración, hasta los procesos democráticos, golpes de Estado, revoluciones, etc. O sea que puedo preguntar todo lo que quiero porque siempre vas a tener respuesta a los problemas sociales que hay en todo el mundo. Ya me alegro. No creo, pero intentaré. Y tienes una trayectoria realmente muy grande. Has estudiado en distintas partes del mundo, has hecho investigaciones, has escrito libros. ¿Cuál es la parte de la carrera académica que te haya enorgullecido más, que te haya aportado más académicamente, José Luis? Bueno, mira, en México, que es el país de América Latina más quizá complicado por razones a veces que son buenas y a veces que son malas. Por los vecinos. Por los vecinos del norte. El coloso del norte, Estados Unidos, nos ha marcado mucho la pauta de la relación de México con el mundo y de México incluso en América Latina, claro, con su propio continente. De hecho, la polémica si somos América del Norte, si somos América Central, si somos América del Sur, persiste. Somos América del Norte desde el punto de vista del bloque del Telecán y en ese sentido mi interés muy iniciático desde que empecé la carrera académica fue contribuir al debate y a la discusión sobre la cuestión norteamericana, entendida esta como la cuestión estadounidense. Por tanto, yo ingresé a un proyecto sobre estudios de Estados Unidos en el CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde se inició pioneramente este tipo de trabajo. Y después tuve el gusto al regreso de mis posgrados en Inglaterra, de contribuir a consolidar el estudio de algo que nosotros consideramos que es estratégico y muy importante en México, que es entender a los gringos, como les decimos, a los Estados Unidos. Entender al vecino. Entender al vecino, que es un vecino, no es precisamente el mismo vecino que los argentinos tienen, por ejemplo, o el mismo vecino que los panameños tienen hacia Colombia o hacia Centroamérica. Es un vecino que acabó siendo, después de la guerra, en la posguerra, el actor más poderoso del escenario internacional. Entonces no era tan fácil convivir con él. Me parece sumamente interesante que hayas elegido un país como Alemania, que no tiene esa tradición de migración como tienen, por ejemplo, nuestros países. Alemania ha tenido grandes dificultades en aceptar que es un país de inmigración. Se siente, se percibe, ves la gran diferencia, venís de un lugar donde las cosas ya están mucho mejor hechas que, por ejemplo, aquí en Alemania, donde realmente se está empezando. Yo creo que Alemania no tiene la expertise que tienen los franceses o los ingleses o los estadounidenses en temas de migración. La experiencia migratoria de Inglaterra y de Francia ha sido mucho más intensa. No se diga el estadounidense, en donde se fundaron las bases de lo que le llamamos hoy el multiculturalismo. Tanto con la llegada de los chinos, al principio cuando la construcción del ferrocarril en California, como la histórica estancia de los mexicanos del 1848 en adelante, hasta después, por supuesto, la migración que se fue dando a través de la frontera, legal e ilegal, o documentada o no documentada. Por tanto, eso viene tiempo atrás. Yo creo que los alemanes tienen solamente una experiencia, que es básicamente la experiencia migratoria turca, que es con la que, digamos, Alemania tiene que lidiar durante todo el periodo previo al fin del muro. Y después ya, desde luego, las migraciones que se dan en el contexto de la Unión,
también son importantes porque tanto los polacos como los rumanos, como, en fin, mucha españoles, italianos, ahora con la crisis, los griegos, hay muchísimos latinoamericanos, claro griegos. Sí, claro que sí. Pero de todas maneras me parece que las políticas migratorias o la sensibilidad migratoria vis-a-vis estos tres países que ya mencioné es muy tierna todavía en el caso alemán. Yo todavía los veo un poquito, como decimos en México, en pañales en el tema del manejo de las políticas migratorias e incluso son más conservadores. Ya vamos a hablar de esto. Yo quiero darte la bienvenida oficialmente, José Luis Valdés, porque te hemos ido a visitar a la Universidad Libre de Berlín, donde estás como profesor investigador. 2 años en total vas a estar aquí en Berlín. El año que viene ya se termina el periodo y nosotros muy contentos de tenerte aquí, tener este análisis tan con un foco más hacia Latinoamérica. Así que vamos a ver el reportaje, creo que es nuevo para vos también, que te fuimos a hacer, y adelante, por favor. La tranquilidad de la naturaleza envuelve el despacho de José Luis Valdés en la Universidad Libre de Berlín. Aquí desarrolla su actividad como profesor e investigador invitado en una de las universidades más reconocidas de Alemania. Me dedico al estudio de los Estados Unidos y de la región o de la subregión de América del Norte y de los fenómenos que están alrededor de estos tres países, de México, Estados Unidos y Canadá, principalmente el tema de la seguridad, el tema de la política exterior, el tema de la democracia y el tema de la integración. José Luis completó buena parte de su carrera en universidades anglosajonas. Así que le preguntamos si es verdad que la academia germana es tan inflexible como dice su fama. Sí, es cierto, la alemana es más refractaria, más repelente quizá de improvisación, o frente a la improvisación escolar, académica. En ese sentido, me parece que es también una expresión misma de la rigidez alemana, que no solamente toca el ámbito de la academia, sino que también toca el ámbito de otros muchos aspectos de la vida política y social y económica de este país. Pero no solo de conocimiento vive el hombre. La otra gran pasión de nuestro invitado son su familia y sus 2 hijos, Martín y Julia, a quienes siempre tiene bien presentes. Acompañamos a José Luis hasta su departamento en el clásico distrito de Schöneberg. Aquí vive con su familia. Su apartamento, como él mismo nos explica, está muy bien situado y tiene 2 parques cercanos, algo que echa a faltar en México. Los juegos de mesa son una de las actividades que le gusta compartir con sus 2 hijos y con su esposa Ana. Aunque la actividad académica siempre esté presente, estos momentos le sirven a José Luis para desconectar de sus responsabilidades en un país que su familia hizo su casa en tan solo 1 año. La integración de sus 2 hijos en Alemania no fue un juego de niños, pero acabó funcionando tanto en la calle como en la escuela. Digamos que la integración en ese plano escolar y en el plano de la vida del espacio público ha sido también muy buena. Que es un espacio público no degradado, a diferencia de México, que nuestros espacios públicos están sumamente degradados. Aquí los parques creo que son espacios de mucha calidad y de convivencia pública interesante. Entonces yo diría que en lo general Alemania nos ha recibido bien. Los niños están contentos, Ana también, yo también. Creo que va a ser una experiencia muy fructífera que podemos capitalizar muy bien al regreso. Un regreso para el que todavía falta 1 año. Durante ese tiempo, la consigna de José Luis es clara: disfrutar al máximo de las ventajas que ofrece vivir en una ciudad como Berlín. Y cuando uno toma, por ejemplo, la decisión de pasarse 2 años sabáticos, ¿no?, en otro país y elegir la ciudad de Berlín o elegir, por ejemplo, Alemania como país, ¿con qué ideas viene uno? O sea, ¿con qué enriquecimiento académico pretende, por ejemplo, uno tener? Yo me imagino que debe haber muchas ideas que querías tener en ese momento y hoy quizás se llevaron a cabo o no. Más que académico, bueno, complementariamente a la académica, desde luego viene la humana. A mí básicamente me interesa ser un recolector de experiencias. Creo profundamente en la importancia que tiene tener una visión global, una visión externa, más allá de las fronteras de tu propio país. Eso, digamos, de alguna manera lo aprendí desde chico, viajando bastante, después viviendo en otros sitios. Y quería yo compartir eso con los hijos, y con Ana, mi mujer, y poder darles la oportunidad de alejarnos lo más posible de América y venir a un país muy interesante que es Alemania, que es el centro de Europa y que ha tenido una historia definitiva en la
la historia de la política internacional. Claro, y moderna. era mi próxima pregunta. Entonces uno cuando está caminando en esta ciudad que tiene tanta historia, que tiene tanta división, que tiene tanta guerra también detrás de históricamente esta ciudad, ¿lo mira uno como politólogo o se puede uno realmente relajar y disfrutar la ciudad como turista? Yo creo que la ciudad de Berlín te da una bienvenida muy generosa. Ya lo dije yo, el espacio público en Berlín es un espacio público muy generoso, sobre todo para los niños. En general la seguridad es total o cuasi total, por lo menos en la zona donde nosotros hemos circulado y vivido. Y en ese sentido me parece que es una ciudad que te permite poder habitar ciudadanamente hablando, si se puede decir así, de manera muy plácida, la residencia en Berlín. Pero por el otro, desde luego, también hay otras muchas ofertas que Berlín y que Alemania y que Europa misma te ofrecen. Estamos en el corazón de Europa. Estamos, si nosotros miramos al oeste, al norte. O sea que políticamente, para un politólogo, no solo interesa Alemania. ¿Es el lugar donde uno tendría que estar ahora en estos momentos en Europa? Yo creo que Alemania es la locomotora europea. Y es un país que ha sido en las dos guerras factor detonante. Un factor detonador y un factor al mismo tiempo víctima después, ¿no? Se pierden las dos guerras que se generan desde adentro y desde la expectativa expansionista alemana, y esto me parece que es en sí muy interesante ver de cerca. A mí me interesó mucho Berlín, tanto por el muro. Berlín es de alguna manera un museo de historia reciente, constante, de la política. Debe ser para un politólogo sumamente fascinante. Caminante. O sea, tú puedes irte al muro, puedes ir al norte de Berlín y conocer muchas cosas que son realmente muy atractivas, que probablemente no vayamos a ver nunca más en otra parte del mundo, ¿no? Te pido que hagamos una pequeña pausa, José Luis, porque hemos preparado un reportaje del muro y hemos preparado un reportaje sobre dos, por decirlo así, dos víctimas del muro, dos personajes que vivieron en las dos partes de la ciudad de Berlín, cómo pudieron escapar y cómo se volvieron a reunificar, y esto es algo que yo no sé si tus hijos lo saben, por lo menos el más grande. Ahora te voy a preguntar si él pregunta, papá, ¿qué es este muro? Veamos el reportaje y después seguimos hablando de cómo es vivir en una ciudad que estuvo por tantos años tan dividida. Estábamos viendo uno de los sucesos históricos quizás más importantes de la historia aquí en Alemania, que fue la caída del muro de Berlín, la construcción del muro de Berlín. Tenemos a nuestro invitado hoy, que se llama José Luis Valdés, es internacionalista, es politólogo, es investigador, es una persona que nos puede contar y acercarnos mucho más todos estos acontecimientos históricos para poder entender en qué mundo nos movemos hoy en día. Pero más que nada, una cosa simple, porque tú has dicho que la familia está contigo. ¿Qué dice Martín, el hijo de 11 años, cuando ve el muro de Berlín y ve todas estas historias? ¿Puede entender un chico lo que vivió una ciudad? Sí, acabamos precisamente hace una semana, fuimos a Bernauer Straße y a la zona esta de los túneles de escape. Que era lo que veíamos un poco en el reportaje. Que era lo que veíamos precisamente ese sitio donde estaban los dos entrevistados, lo visitamos, lo recorrimos. Primero hicimos el tour, bastante... Martín básicamente está interesado, y también Julia, en todo lo que es nuevo, y en la medida en que se lo podemos explicar con palabras que entiendan, sí, en efecto, están muy conscientes de que están en una ciudad que fue un parteaguas para Alemania y para, desde luego, el mundo. Y en esa medida creo que han absorbido esa parte de la cultura política o esa historia política de una manera muy didáctica. Han logrado entenderlo y han logrado incluso integrarlo como un tema que probablemente en algún momento emergerá como uno de los grandes temas de su vida, ¿no? Vos vas a volver a México y vas a seguir enseñando a futuros alumnos de politología. ¿Qué rescatás de toda esta historia del muro? ¿Qué es lo que vos decís después de haber vivido acá 2 años, después de haber hecho este mundo académico, de haber tratado de entender a los alemanes? ¿Qué rescatás vos para realmente enseñar a tu gente o a tus alumnos en México? Bueno, la experiencia del muro y la historia alemana para mí siempre fue un objeto de estudio y de interés enorme. El Holocausto y la guerra misma, el nazismo, el proceso mismo de la guerra y el fin de la misma, del conflicto armado. Los estudios de la guerra son temas que para mí son importantes, el conflicto mismo. ¿Es eso lo que vos vas a enseñar, el pasado y no lo que estás viviendo hoy en día, no? Porque... No, sí, eso de lo que estoy viviendo hoy en día es una ¿Qué llevas para enseñar? Es humana, ¿no? Es una experiencia personal, pero que me llevo en el equipaje, desde luego, como una experiencia que también es profesional. O sea, estar en Berlín sin entender bien a bien
por ejemplo, el túnel 57, lo que significó para la gente poder trasladarse a Occidente viviendo la opresión de la zona este, es de una trascendencia histórica, política, humana, filosófica, incluso yo diría que muy importante, y eso desde luego hay que verlo muy de cerca. Yo creo que la oportunidad que nosotros y los hijos están teniendo de poder ver esto de cerca es inigualable. Yo creo que muy pocos niños de su generación lo van a poder haber visto en México. Cuando regresen, eso me parece que va a ser un activo en su aprendizaje y en su crecimiento, ¿no? Vos venís de Chihuahua. Yo soy del norte de México, sí. Claro, que es una ciudad que no es exactamente totalmente fronteriza, pero está cerca de la frontera. Cerca del Paso de Juárez. Exactamente, o sea que vos podrías llegar a tener un acceso a ver el muro constantemente si lo quisieses. ¿Vos crees que tus hijos, después de haber visto este muro de Berlín y haber visto la historia de las tragedias, hay un punto de comparación con lo que ellos pueden llegar a ver con este muro tremendo que también está viendo frente a Estados Unidos? Bueno, mira, yo lo que quisiera didácticamente que los niños aprendieran es que tenemos que estar en contra de los muros. Es decir, tenemos que trascender la diferencia y aceptar al otro y a la otredad de una manera mucho más, digamos, inteligente. Ser incluyentes, ese es un valor fundamental, me parece, de la democracia y el humanismo. Y en ese sentido yo creo que si los niños entienden que los muros no sirven para nada, y nosotros también de alguna manera lo creemos, pero sabemos que tienen razones políticas para existir y económicas también, entonces entenderán esta dicotomía como parte de un todo que tratarán de explicar o de entender de manera más avanzada posteriormente. El muro nuestro, nuestra pared el muro de la ignominia que le llamamos en México, no se compara con el de Berlín, hay que decirlo, porque esto era una isla pues rodeada por un muro, paradójicamente, y al mismo tiempo encerrada en un muro. Mira, quiero mostrar una foto, a ver, señor director, si me ayuda, que es la foto donde estás tú. Ahora me explicas con quién en la puerta de Brandenburgo, porque muy poca gente sabe mi esposa, que sí. Quizás la puerta esta de Brandenburgo, que es uno de los símbolos más importantes de la ciudad de Berlín, había quedado atrapada entre estos muros. Quedó en la parte este, ¿no? Y claro. O sea, la puerta de Brandenburgo, y de hecho una de las zonas más bonitas, la avenida principal de Berlín. La avenida principal quedó en la parte este. Y del otro lado quedó la parte oeste. Me pareció emblemática, es muy bonito. La puerta de Brandenburgo es, el símbolo. Es paradigmática, claro. ¿no? Es el símbolo de Berlín y desde luego esa foto pues no se puede evitar, ¿no? Claro que sí. Todos nos hemos tomado una pero foto. por supuesto. Hablemos de uno de los últimos artículos que has escrito aquí sobre los problemas que tenemos en Europa, el auge del populismo, el auge de la extrema derecha, especialmente después de las elecciones parlamentarias. ¿Cómo explicás vos eso en México? ¿Cómo explicás vos eso en Latinoamérica? La gente está interesada. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Bueno, en Europa lo que está pasando es que se están exacerbando los ánimos de los extremistas de derecha, los famosos Tea Parties del PP en el caso francés, los nacionalistas ingleses, los holandeses, en fin. Y en realidad están yendo los extremos, en parte también por muchos de los problemas que estábamos tratando hace rato, ¿no? El tema de la migración. El tema de la crisis económica, el tema del desempleo, el tema del crecimiento o el decrecimiento, en donde Alemania pareciera sostenerse, pero en forma muy precaria, de todas maneras, aún siendo el país más poderoso de Europa. Y entonces estos son partidos que han aprovechado el momentum para poder plantear sus posiciones extremistas que me parecen muy peligrosas porque son xenófobas, son racistas, son intolerantes. Entonces me parece y muy importante que estudiemos el fenómeno de los extremos, en este caso la extrema derecha, ¿no? Yo creo que la extrema derecha como la extrema izquierda están equivocadas y en este caso en Europa sobre todo, que tengamos en el Parlamento un empoderamiento tan tremendo de los Le Pen, que no me parece que sean tan distintos el padre y la hija, aunque la hija ha matizado para poder ganar público electoral en forma bastante inteligente, aunque su padre se dedica a arruinarle todos los días con sus discursos racistas, todos sus esfuerzos de poder volverse mainstream. O sea, convertirse en una facilitadora para ser más conciliadora y quizá sumar consensos con sus pares, pero son, en mi opinión, son las posturas que llevaron a Europa a la perdición, ¿no? La extrema derecha, y racista y xenófoba, antiinmigratoria y demás. Yo creo que el arreglo va por otro lado. Entonces, por esa razón me interesó mucho el tema de la extrema derecha, me interesa estudiarlo y estoy contra la extrema derecha, estoy en realidad contra las posiciones de la derecha. Sí. Creo yo que hay que buscar el centro. La política se inventó
para evitar el conflicto. Que me lo explique un politólogo. La política se inventó para contener el conflicto y en esa medida la extrema derecha está exacerbando el conflicto sin utilizar la política de la que son parte, pero aprovechándose de la misma, que es el sistema, para catapultar posiciones que me parece que son inconvenientes para la estabilidad y la paz de este continente. Europa preocupadísima en estos momentos por el auge de la extrema derecha, preocupadísima también por los problemas económicos, a ver qué va a pasar con el Mediterráneo, que también es una gran carga para países como Alemania. Y si vamos ahora a Estados Unidos, miremos a Estados Unidos como mexicano, uno de los grandes problemas que estaba teniendo Estados Unidos y que también forma parte de la política de Obama es la famosa ley de migración que no ha salido todavía y que Obama la quiere sacar. Yo te propongo que veamos un reportaje sobre la migración entre México y Estados Unidos para que estemos más o menos al mismo nivel de información en cuanto a cómo sufre la gente, qué es lo que está pasando. Vamos a tener un par de ejemplos en el reportaje y después vamos a hablar sobre este tema de migración desde el punto de vista norteamericano. Adelante, por favor. Mi invitado José Luis Valdés, politólogo. Estamos hablando de los fenómenos mundiales en cuanto a temas políticos y uno de los proyectos más importantes que tenía Obama en este segundo periodo era la ley de inmigración, que no se llevó a cabo. No sabemos qué va a pasar, en estos momentos se están discutiendo, está todavía parada en la Casa de los Representantes. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero que nada, hay que decir que en Estados Unidos los estadounidenses no podrían vivir sin los migrantes latinoamericanos, particularmente los mexicanos, que son la mayoría. De los 11 millones tenemos 6,5 que son mexicanos. Es un tema muy cercano, por ejemplo, por supuesto para nosotros que somos estudiosos, pero muy cercano también para la nación, por el hecho de que nos parece que es un tema que se maneja con un doble estándar, un doble rasero. Los empresarios, los políticos de derecha, los políticos del centro, absolutamente todo el mundo coinciden con el hecho de que los migrantes están en riqueza, igual que acá. Los 400,000 migrantes que llegaron de 2012 a Europa está probado por los economistas, generado crecimiento económico, igual allá, en regiones como California o Texas, por ejemplo. El expresidente George W. Bush ya había planeado un plan de reforma que también había sido frenado por la parte más de derecha de los republicanos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? No la más de derecha, pero sí por lo menos era una derecha recalcitrante, pero que llegó muy tarde a la propuesta. Yo creo que incluso llegó a propósito tarde para que no prosperara. Bueno. Entonces, Obama lo que está haciendo, como lo hemos visto en el reportaje, es que está gobernando por decreto. Es muy difícil para Obama gobernar por muchas razones desde el principio, entre otras porque es afroestadounidense y el racismo estadounidense del establecimiento político es durísimo, pero también porque ha traído propuestas. ¿Es por eso tan difícil? ¿Porque es afroestadounidense y no porque la Casa de los Representantes tenga la mayoría republicana, por ejemplo? Hay un discurso ideológico en contra de Obama porque se le considera socialista, por ejemplo. Pero que es una mala palabra en Estados Unidos. Exacto. Y no en Europa. Pero al principio también se le consideró un outcast, o sea, una especie de externo al sistema, por tanto su no pertenencia. Recordemos Trump, por ejemplo, quiso que demostrara su nacionalidad produciendo su acta de nacimiento en Hawái y lo acusaba de haber nacido en Kenia, que su padre era keniano. O sea, de ahí empezó todo. Y lo bloquearon la ley de salud, el Obamacare, le han bloqueado la ley migratoria y le han bloqueado la política estratégica de política exterior, que es el poder suave. La idea está de tener diplomacia antes que guerra o que conflicto armado. Entonces, yo creo que el tema de la reforma migratoria, todo el mundo es consciente de que es un asunto que se tiene que resolver porque si no, no ordenas la casa. Entonces creemos que desde México, y yo personalmente lo veo así, de que lo racional sería resolver el asunto de los indocumentados de una manera progresiva para resolver también el problema económico y político que esto ha supuesto para todos, ¿no? Y que al mismo tiempo ha producido ventajas. Para el gobierno de Obama, ¿Latinoamérica es importante? Uno tiene la sensación de que están tan preocupados con su política interior que tienen que solucionar muchísimos problemas, que hasta el mismo europeo dice que ya Estados Unidos no está mirando lo que está pasando en las otras partes del mundo. No sé cómo lo percibís vos. Mira, Latinoamérica, Obama, ¿dónde estamos? Yo lo que creo es que Obama lanza la reforma migratoria y la va a lanzar por decreto porque necesita al público latino enseguida para las votaciones que vienen y que seguramente tendrán a Hillary Clinton como candidata. Entonces quieren ganar. Y el público latinoamericano es fundamental para eso. Y al mismo tiempo creo que es una convicción de Obama reformar el sistema migratorio que le dice descompuesto. Es un sistema descompuesto, por un lado. Por el otro, yo creo que desde luego en este momento la atención en política exterior para Estados Unidos es Irak. La emergencia de ISIS
y el conflicto que supone este pleito entre sunitas y chiitas, la posición de Irán y de Siria, la posición de Arabia Saudita, o sea, el Medio Oriente de nuevo, como en todas las presidencias de Estados Unidos desde Roosevelt, ha sido y será el Medio Oriente. Por tanto, América Latina deja en esa proporción de tener la importancia que empieza a tener para la seguridad global y para la seguridad estadounidense y la política exterior, América Latina. Te hago la pregunta viceversa. ¿Y para los latinoamericanos frente a Estados Unidos hemos tomado esa distancia sana frente al proteccionismo americano? No hemos podido. Estados Unidos es una sombra que cubre el continente y vivimos una relación esquizofrénica con Estados Unidos desde el lado mexicano. Por un lado no queremos a los gringos, pero por otro lado queremos ser como los gringos. Es una situación que incluso es como para terapia colectiva, nacional, de psiquiatría. Es muy duro vivir al lado de Estados Unidos y al mismo tiempo no reconocer que Estados Unidos podría contribuir con mucha más firmeza y con una política que no fuera una política monotemática como la que tiene México con Estados Unidos. Está bien. Saquemos México ahora, nos vamos un poquitito más al sur, no tanto al sur, ¿no? Sí. Pero bueno, colegas politólogos dicen que con el auge del chavismo comenzó este sentimiento de unidad bolivariana o de unidad latinoamericana, y que comenzamos a través de Hugo Chávez ver lo que estaba pasando, no solamente en el sur, sino ver lo que estaba pasando en otras partes, en nuestros vecinos en Latinoamérica. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Bueno, mira, Chávez despierta un sentimiento de reivindicación de causas que vienen con el bolivarismo. Pero a mí me parece que también despierta muchos de los viejos vicios que en América Latina nos han hundido en los terremotos políticos de siempre. Por ejemplo. Populismo, ¿no? Y al mismo tiempo intolerancia. Que en el caso de Venezuela hoy con Maduro, y en el caso, por supuesto, no tan fuerte como en el caso venezolano, pero también de Bolivia, nos ha encerrado otra vez en el círculo perverso de que preferimos liderazgos fuertes en vez de instituciones fuertes. Por lo tanto, las democracias no son posibles en esas circunstancias y los progresos de los pueblos menos. Lo que creo que es importante que se pudiera lograr es un consenso alrededor de cómo hacerle para que los liderazgos no estén por encima de las instituciones y los intereses de la gente. Y eso es lo que está ocurriendo con estas, digamos, visiones totalitaristas del ejercicio del poder. Y me parece que Maduro es una representación grotesca, heredado por el chavismo, de esa posición, incluso en un momento hoy en día en que está purgando el propio chavismo Maduro. Cuando los colegas alemanes, me imagino, no europeos, dentro de lo que es la universidad, que esta es una universidad tan emblemática para para politólogos, para estudiar ciencias políticas, ¿esa es la respuesta que vos les das a tus colegas? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela y cuál es la solución? Sí, bueno, hay una tendencia. ¿Te preguntan qué pasa en Latinoamérica? Sí, la gente, por supuesto, está inquieta. Además, déjame decirte, los latinoamericanistas de la Universidad Libre de Berlín son gente muy enterada. O sea, realmente sí siguen el proceso político y social latinoamericano muy de cerca. O sea, que no es tanto que me pregunten como que discutamos. Hay tentaciones chavistas. ¿Cuáles serían? Hay tentaciones populistas en algunos colegas académicos. En realidad es ahí donde está la discusión. Cuando esas tentaciones emergen en el discurso, yo sí salto y digo, espérenme tantito, o sea, nosotros tenemos que acabar con el populismo latinoamericano y producir un proyecto nacional que no continental, porque América Latina como unidad es un mito, en mi opinión, ¿sí? Pero sí nacional. Bueno, ¿qué nos une y qué nos separa? Yo creo que nos une la lengua, nos une la religión, nos une la cultura, pero nos separan las diferencias naturales que tenemos los venezolanos de los chilenos, o de los chilenos de los mexicanos, o los argentinos de los colombianos, aunque tengamos un sentido, una idea de hermandad y de cercanía, porque estamos y somos habitantes del mismo continente. Sería lo mismo que decir que África es África unida, cuando en realidad la África, más la África poscolonial, es una África muy dividida a partir de los diferentes países que estuvieron presentes. América Latina, aunque nada más tuvo España y Portugal en el caso brasileño, de todas maneras no es necesariamente una unidad en sí, tan total. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer en América Latina es construir instituciones políticas y económicas solventes que nos permitan, por fin, lanzar proyectos sustentables que en América Latina nos permitan vivir bien y que no tenga que tener Estados Unidos migrantes, 6,5 millones de indocumentados expulsados del mercado de trabajo mexicano o centroamericanos que sean expulsados, o latinoamericanos en su conjunto, que simplemente no tienen respeto en sus propios países porque ha sido un fracaso la política económica. Entonces, creo que eso hay que resolverlo con un diálogo distinto y una discusión distinta que me parece que el chavismo no ofrece, como el castrismo tampoco lo ofreció, y menos hoy. Menos hoy porque me parece que se acabó el modelo revolucionario,
necesitamos entrar a un modelo de reformas en donde veamos progresivamente cuáles son los factores que pueden coadyuvar a que las economías y los sistemas políticos progresen y no retrocedan. Esa es la clave del asunto. Una última pregunta antes de presentar el otro reportaje que hemos preparado también para ti y para nuestros televidentes en América Latina, es porque vos dijiste, claro, más es la discusión con los colegas que estudian, son expertos en estudios latinoamericanos, a ver qué postura uno tiene. ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Cómo es, por ejemplo, explicarle Latinoamérica a un alumno? ¿Cuán informados están? ¿Qué quieren saber de Latinoamérica y por qué la estudian? Creo que entre los alumnos hay, por un lado, mucha información. Son alumnos generalmente muy buenos, los posgraduados sobre todo, que son los que yo trato. Perdón, porque tú enseñas, ¿no? No sé si quedó claro a nuestros televidentes. Sí, tenemos un grupo de posgraduados de doctorado que tienen vínculos con América Latina y con Alemania. ¿Y qué quieren con los cuales saber? tratamos, que son tanto mexicanos como latinoamericanos como alemanes. En muchos hay la tentación populista, es decir, pensar rápido en la idea de que en efecto una solución chavista es lo mejor porque porque hay consenso, porque supuestamente favorece al conjunto de la población, olvidando los tecnicismos y los detalles que están en el medio. O sea, ahora sí que la clave está en los detalles. Y luego, por otro lado, tenemos a un alumnado también muy, digamos, consciente de que América Latina es un continente con problemas históricos que no se resuelven de esta manera, sino que se resolverían viendo el futuro de una manera muy distinta y no a la chavista, ¿no? De hecho, el propio Lula en Brasil lo pudo ver después de Cardoso y reformó petróleos, reformó muchas cosas que son todavía un mito o anatema en México, por ejemplo, si hablamos de energía o si hablamos del oro negro, el petróleo en México, ¿no? Que es un gran tema de discusión que sobre todo pasa por la ideología más que por el pragmatismo de la política económica. Quiero cambiar completamente de tema, vamos un poco a lo más histórico, porque nosotros siempre les contamos a los televidentes que mandamos cuestionarios para nuestros invitados y una de las preguntas es cuáles son los personajes quizás más interesantes de Europa, y vos nombraste a un expresidente alemán, Willy Brandt. Me gustaría mostrar este reportaje porque por supuesto tiene mucho que ver con la historia alemana. Fue un personaje que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1971, expresidente socialdemócrata en Alemania, y es un personaje que también tuvo mucho que ver con un acercamiento a lo que era la Alemania comunista en aquel momento, ¿no? Vamos a ver el reportaje. Alcalde de Berlín. Y alcalde de Berlín, tenés razón. La vamos a ver el reportaje y después seguimos hablando sobre patrimonios históricos. Adelante, por favor. Y para José Luis Valdés también, mi invitado en Alemania con acento, politólogo, investigador, escritor, internacionalista. Está tomando sus 2 años sabáticos aquí en la ciudad de Berlín, en la Universidad Libre de Berlín. Enseña e investiga. ¿Por qué esa admiración por Willy Brandt hoy en día? Yo hubiera pensado quizás en otros personajes quizás más actuales. Porque Willy Brandt es un estadista de la transición, su política de la Ostpolitik y su voluntad de tender puentes con Rusia, con la Unión Soviética y con Alemania del Este, fueron muy importantes para contener conflictos que eran muy vivos en la Guerra Fría. Claro. O sea, fue el gran personaje de la Guerra Fría, primero, por supuesto, como el alcalde de Berlín que ve que se construye el muro, y posteriormente el que reconoce la necesidad de poder llevar poco a poco y gradualmente llegar al fin que por fortuna él mismo ve. Y la Ostpolitik en esto me parece que es una piedra fundacional de las relaciones internacionales y de la transición europea. Y creo que Willy Brandt fue un articulador de esta comunicación y de esta idea de la política bien entendida, como ya lo dije al principio, y me parece que eso lo hace y lo vuelve un personaje fundamental de la historia política alemana. Exactamente, y una gran figura, como dijiste. Hoy uno tiene la sensación, tuve un invitado aquí también en Alemania con acento que decía, estamos viendo crisis sin alma, sin grandes figuras, sin grandes personajes que nos digan cuál es la solución. ¿Pero es verdad? ¿Lo sentís así también? Yo creo que hay faltas de liderazgo, ausencia de liderazgo y el exceso de la presencia de actores no estatales, por ejemplo, como Al-Qaeda y otros muchos que están llenando los huecos que han dejado los políticos ineficientes y la política ineficiente y los partidos ineficientes. Se explica también ahí la emergencia de la extrema derecha en Europa. Y la falta de liderazgos
no, el caso de Obama es interesante. Obama sí es un líder carismático, un líder interesante, al que no le ha dejado gobernar su propia extrema derecha, sí, el famoso Tea Party, sí, y que ha determinado prácticamente todos sus pasos. Entonces, sí nos falta liderazgo, pero sobre todo nos falta imaginación de cómo vamos a hacer para tejer una opción colectiva. ¿Algún líder personal? ¿Actual? ¿Alguien se admires? Obama me parece admirable como un tipo... ¿Y algún presidente quizás latinoamericano que veamos aquí hay que prestar atención porque hay futuro? Rousseff, Bachelet. ¿Actual? Correa, Cristina. No, yo creo que Bachelet es una líder muy interesante. Ahí te ayudé. Sí, muchísimas gracias. De nada. Es tu trabajo, ¿no? No. Bachelet. Miremos a Chile, que recién está comenzando su segundo periodo. Y tiene muchos interesantes proyectos por delante. Muchísimas gracias, José Luis Valdés, por estar aquí, por habernos explicado un poco este mundo que es tan difícil de explicar en solamente pocos minutos, en un poquito más de media hora. Gracias, que sigan los éxitos y saludos a la familia y que disfruten este tiempo sabático aquí en la capital alemana. Gracias. Y gracias a ustedes por estar con nosotros y espero que hayan disfrutado este programa un poco más político que quizás lo normal, pero bueno, sumamente interesante a entender el mundo, que es casi inentendible. Gracias.